Buenos días, bienvenidos a este lunes 4 de enero del 2021. Vamos a revisar nuestra información para el día de hoy. Para ello vamos a ir a la aplicación Teams y a ingresar en nuestro equipo de quinto año de básica. Como ustedes pueden ver en sus pantallas, ya tenemos ubicados para el día de hoy la agenda semanal. En la agenda semanal tenemos un detalle de todas las actividades que vamos a realizar durante esta semana, que es la semana 31. Cada día vamos a tener para desarrollar 2 actividades y de este modo concluiremos el quinto proyecto mensual, Construir mi proyecto de vida. Para hoy lunes 4 de enero del 2021 tendremos 2 actividades. La primera está relacionada con la asignatura de lengua y literatura y tiene que ver con los conectores lógicos de la descripción. Sobre este tema ya hemos hablado con anterioridad. Recuerden que los conectores lógicos son estas palabras que nos sirven para conectar precisamente las ideas, las oraciones y formar los párrafos con sentido y con lógica. En este caso estamos hablando de conectores que nos sirven para realizar descripciones. La actividad de hoy consistirá en leer y analizar las páginas 86 y 87 del texto de la fase 2 de la asignatura de lengua y literatura. Es decir, nuestro libro que está solito, el que nos dieron en la segunda entrega. Con ese libro vamos a trabajar y vamos a revisar esas páginas. Por supuesto, yo las tengo ya dispuestas en nuestro libro digital. Como ustedes pueden ver, en el numeral 4 tenemos leo y comprendo cómo se utilizan los conectores lógicos para mejorar la organización y cohesión del párrafo. Cohesión significa unión con sentido lógico. Estas palabras, estas descripciones en color celeste que ustedes ven aquí, son las que van a tener que escribir en su cuaderno u hoja de trabajo. Los conectores lógicos de la descripción sirven para unir las partes de un texto y establecer la relación lógica entre las ideas. Los conectores pueden ser palabras o frases y los hay de varios tipos. En los textos descriptivos se utilizan principalmente estas clases de conectores. Conectores de adición, además y más aún, adicional a lo anterior, por otra parte, otro aspecto, asimismo, por añadidura. Es decir, estos conectores sirven para añadir ideas unas sobre las otras, ¿verdad? Si tenemos una idea y luego queremos añadir información adicional, pues utilizamos estos conectores. Pero si lo que queremos es comparar una idea con otra, vamos a utilizar los conectores de comparación. Como, así como, tal como, tanto como, del mismo modo, de la misma manera, igualmente, más que, menos que. Por ejemplo, la madre tiene el cabello negro como su abuela o como su hija. O más bien sería, la hija tiene el cabello negro como su madre, ¿verdad? Y este como es el conector lógico entre las dos ideas que le da esta cohesión y, por supuesto, está comparando el cabello de la hija con el cabello de la madre. También tenemos los conectores lógicos de contraste que hablan de justamente eso, ¿no? Cuando hay un contraste entre dos ideas. Pero, sin embargo, por el contrario, no obstante, aunque, a pesar de, inversamente, en cambio. Mi hijo es alto, en cambio yo soy pequeña. Por ejemplo, en esta oración tenemos un conector que conecta dos ideas indicando un contraste. Luego tenemos los conectores de orden, que se utilizan para darle justamente esta ordinalidad a las ideas. Primero, segundo, siguiente, luego, después, a continuación, finalmente, antes, desde entonces, en primer lugar, por último, al final, al principio, inicialmente y enseguida. Para comprender de mejor manera este texto que está aquí en color celeste y que recuerden es el que vamos a escribir en nuestro cuaderno, vamos a desarrollar las siguientes actividades. La actividad 5, en donde vamos a tener que identificar el tipo de conector que se ha utilizado. ¿De qué manera? Simplemente lo vamos a encerrar.
Flores hermosas como estrellas salpicaban en el jardín. En este caso, el conector lógico que podemos encontrar es como. Tendríamos que señalarlo. Lo podemos hacer con nuestro bolígrafo. Por ejemplo, haciendo un círculo sobre la palabra, o también podemos hacer una raya bajo la palabra, es decir, subrayarlo. En este caso yo voy a encerrarlo para identificar. Así vamos a hacer con cada una de las oraciones. Las vamos a ir leyendo y vamos a ir identificando los conectores. Luego es momento de que nosotros creemos 5 frases descriptivas que utilicen conectores lógicos y las vamos a escribir en nuestro cuaderno. Los conectores proceden de distintas categorías gramaticales. Es decir, son palabras que pertenecen a diferentes grupos gramaticales. Por ejemplo, para es preposición, además es adverbio, pero es conjunción. Su función es dar coherencia al texto, lo que hace más inteligible al lector. Es decir, es más fácil de comprender cuando existen estos conectores. Avanzamos a la página 87, en donde también vamos a desarrollar las actividades 7, 8 y 9. La actividad 7 consiste en leer los siguientes párrafos y explicar si son descriptivos o narrativos. Luego señalo los conectores lógicos y los clasifico según al tipo que pertenece. ¿De qué manera vamos a hacer esto? Pues en nuestro libro, a los lados del texto, vamos a escribir si este texto es descriptivo o es narrativo. ¿Cuál es la diferencia? Un texto narrativo es el que va desarrollando una historia, el que va contándonos algo, mientras que un texto descriptivo nos va diciendo cómo es algo. En este caso, el primer texto dice: el jaguar es un felino pariente del tigre y el león. Su cuerpo es grande y robusto. Ya en las primeras 2 líneas nos damos cuenta que está haciendo una descripción del animal llamado jaguar. Mientras que el siguiente texto dice: hace menos de 150 años vivían en Norteamérica millones de palomas migratorias. Está narrando un hecho que sucedió hace menos de 150 años en Norteamérica. Entonces, el primer texto podríamos identificarlo efectivamente como descriptivo, mientras que el segundo texto lo podemos identificar como narrativo. Y lo que haremos es ubicar una palabra al lado del texto tal y como les había referido al principio de mi explicación. En este caso, descriptivo, porque describe al jaguar, y en este caso, narrativo, porque nos está narrando un suceso acerca de las aves de Norteamérica. Haremos lo mismo con los otros 2 textos. Y una vez que hayamos identificado el tipo de texto que lleva, se me fue muchas páginas atrás. Bueno, una vez que hemos identificado el tipo de texto del que se trata, entonces vamos a buscar los conectores. Vamos a buscarlos y vamos a subrayarlos. El jaguar es un felino pariente del tigre y el león. No encontramos conectores aquí. Su cuerpo es grande y robusto. Tiene anchas y fuertes patas, una larga y hermosa cola, poderosas garras. Su cara parece, es probable que parece sea el conector. La de un inmenso gato, orejas muy cortas, ojos brillantes. Su piel es muy bella, suave y reluciente. En el pecho y en el vientre es de color blanquecino. En el resto del cuerpo, de un amarillo leonado con manchas negruzcas de forma desigual. Hace menos de 150 años vivían en Norteamérica millones de palomas migratorias. A veces
a veces es un conector. Estamos notando que en el texto de la parte superior prácticamente no hay conectores, lo cual hace un poquito largo a la descripción. De repente podríamos añadir ciertos conectores, pero la tarea no nos pide que añadiéramos conectores. Nos está más bien solicitando que los identifiquemos. Bien, para anotarlos en nuestro cuaderno, entonces, ubicaremos la palabra narrativo y descriptivo y los tipos de conectores que ya conocemos. Y los vamos a ir ordenando de acuerdo a esta condición. Por ejemplo, a veces sería un conector, revisamos el texto anterior, a veces podría ser un conector de orden o de contraste. Pero también es otro conector, un conector de contraste. A medida que la gente iba talando bosques y las cazaban para alimento o simplemente para divertirse, la población de estas aves fue disminuyendo aceleradamente. Se sabe que la última paloma migratoria murió en un zoológico en el año de 1914 y con ella murió su especie. Muy triste. Se quedó mirando la fogata hasta que las llamas se extinguieron. Entonces, aquí tenemos otro conector. Ya saben que lo que tenemos que hacer es ubicar los conectores y luego clasificarlos de acuerdo al tipo de conector que son. De adición, de contraste o de comparación. Esto lo vamos a hacer leyendo poco a poco todos estos textos. Y recuerden que también debemos identificar qué tipo de texto es. Por ejemplo, este es un texto narrativo porque nos está narrando una situación. Finalmente, este último texto es un texto descriptivo. ¿Y por qué es descriptivo? Porque nos está describiendo un lugar. En todos los textos vamos a ir identificando los conectores, que son estas palabras que permiten que las ideas dentro de los párrafos se unan y así darle sentido a el texto. La actividad 8 dice, en los párrafos descriptivos señalo las palabras que funcionan como adjetivos y ayudan a crear las mejores imágenes mentales para representar lo descrito. Es decir, que yo voy a tener que, para la actividad 8, trabajar con el último texto y el primero, que son textos que hemos identificado como textos descriptivos. Y para trabajar con la actividad número 9, vamos a escribir 2 párrafos descriptivos y encerrar los conectores y subrayar los adjetivos que me ayudan a crear imágenes con las palabras. ¿A qué se refiere? Bueno, ustedes saben que los adjetivos son palabras que indican las cualidades de un sustantivo. Entonces, vamos a realizar la actividad 8 en este texto que es descriptivo. Dice, el jaguar es un felino, pariente del tigre y el león. Su cuerpo es grande. He identificado un adjetivo, grande, robusto, anchas, fuertes, larga, hermosa. Todas estas palabras que son adjetivos me permiten hacerme una idea o una imagen mental de cómo es el animal, el jaguar. Tiene poderosas garras, poderosas y enormes colmillos. Enormes, también es un adjetivo. Su cara parece la de un inmenso gato, inmenso. Cortas, puntiagudas, brillantes, largos. Bella, suave, reluciente. Color blanquecino, amarillo,
leonado. Amarillo leonado vendría siendo dos adjetivos asociados. Manchas negruzcas. Negruzcas viene a ser adjetivo que indica que las manchas son de un color negro. Y finalmente desigual. Como ustedes pueden ver, hay muchísimos adjetivos y estos son los que debemos anotar según nos solicita la actividad número 8. Señalo las palabras que funcionan como adjetivos y me ayudan a crear las imágenes mentales para representar lo descrito. Luego tenemos el otro texto descriptivo y vamos a ver qué dice área protegida. Protegida sería un adjetivo con mayor diversidad vegetal y animal del país. Alberga 900 especies de aves, especies de anfibios, reptiles y más de 200 especies de mamíferos. Posee dos ecosistemas fundamentales, el bosque nublado y el bosque húmedo. Además, la reserva habitan dos grupos indígenas ancestrales. Ancestrales también es un adjetivo. Los quichuas de Aoyacachi y los cofanes de Sinangüe. Estas dos comunidades desarrollan proyectos ambientales y de turismo ecológico comunitario. Estos son adjetivos que nos permiten imaginarnos cómo es este sitio, ¿verdad? Muy bien, entonces estos adjetivos que también hemos identificado en este momento debemos de escribirlos. Luego en nuestro cuaderno vamos a escribir nosotros, nos vamos a inventar dos párrafos donde describamos, por ejemplo, el lugar donde vivimos y a una de las personas que conviven con nosotros o a una mascota. Y allí vamos a utilizar tanto los conectores de descripción que vimos en el numeral 4 de la página 86, como también los adjetivos para dar una descripción clara de lo que nosotros estamos hablando. Que, como les digo, puede ser que describamos nuestro ambiente, nuestra casa, nuestro barrio, nuestra ciudad, y también puede ser que describamos a una persona o a una mascota que nosotros nos agrade o que tengamos en casa. Bien, y esas son las actividades en cuanto a lengua y literatura. Pero tenemos más en nuestro Microsoft Teams. Así que vamos a revisar, cerramos aquí la actividad de lengua y literatura y vamos a regresar al canal general en donde vemos que de color celeste tenemos una segunda actividad. Esta actividad es muy entretenida y está relacionada con educación física y educación cultural y artística. La actividad 2 se llama Arte, Juego y Aprendizaje del proyecto número 5. Recuerden que estamos en la semana 31. Continuamos y verificamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a conversar y escribir en las hojas de nuestro cuaderno o de nuestra carpeta la información que vamos a obtener de nuestros familiares sobre costumbres y tradiciones de juegos o fiestas populares. Esta actividad es muy similar a la que hemos hecho con anterioridad, pero vamos a pedirle que platiquemos acerca de los juegos que ustedes están pudiendo observar en sus pantallas, en sus dibujos, así como también de las fiestas tradicionales del Ecuador. En este caso, el rodeo Montubio, la fiesta del Inti Raymi, el Taita Carnaval. Sobre todo, es más familiar para nuestra localidad el rodeo Montubio. También están las actividades de San Pedro y San Pablo, que son muy populares en esta zona, así que también pueden conversar al respecto de esas fiestas tradicionales. Una vez que han conversado con su familia acerca de este tema, vamos a utilizar nuestra imaginación para crear un baile o crear un juego en el cual vamos a poner nuestras propias reglas. Para evidenciar lo que hemos realizado, hay que integrar a los miembros de la familia y ubicar una fotografía de la actividad que estamos haciendo. También debemos escribir las reglas de nuestro juego. Y si nos decidimos por hacer el baile, debemos crear una coreografía y un vestuario para el baile, eso sí, siempre utilizando los objetos que tengamos en casa para no entrar en ningún gasto.
Por eso es muy importante que utilicemos toda nuestra imaginación, porque siempre en cada uno de nuestros hogares tenemos algo que nos puede servir y con eso vamos a desarrollar adecuadamente la actividad. Eso es lo que tenemos para el día lunes 4 de enero. Espero que esta explicación les sirva y yo me despido de ustedes hasta el encuentro síncrono que vamos a realizar el día de mañana. Que Dios los bendiga y nos vemos en clase. Hasta pronto.